Hoy vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando el pensamiento se enfoca tanto en las cosas de la realidad que el arte empieza a reproducir la realidad sin importar que a la burguesía, a las galerías y a los museos les pese. Hoy vamos a hablar de qué hace el pensamiento cuando se preocupa por las cosas del mundo. Vamos a hablar del realismo, vamos a hablar otra vez un poquito de Francia, pero vamos a ir primero a España y vamos a hablar de qué pasa en el arte cuando la realidad es el objeto del arte, ¿vale? Y hay muchas cosas que hay que decir, pero tenemos que empezar diciendo que esta también es una corriente que tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo. Porque eso se trata de estas secciones. No voy a volver a explicarlos, pero ya saben que aquí vamos a ver pensamiento y arte. ¿Qué se está pensando y qué se está creando? Estamos hablando del siglo XIX. El siglo XIX es muy importante para la modernidad porque el siglo XIX va a venir a contarnos cómo llegamos hasta donde estamos. Y por esta razón es que debemos empezar a pensar en las vanguardias, en qué se está haciendo, cuál es el rompimiento. Acuérdense ustedes que la historia, ¿qué es? ¿La historia qué es, gente? ¿Ya lo pensaron? ¿Tienen su respuesta? Les voy a decir cuál es. Es una serie de acontecimientos. La historia no es otra cosa que una serie de acontecimientos. Y una serie de acontecimientos que va rompiendo con el anterior, va rompiendo con el anterior. En este momento de la historia, siglo XVIII y siglo XIX, se está empezando a pensar en esto o se está empezando a definir esto. Tenemos dos autores muy importantes que hay que tratar. Dije la vez pasada que un alemán había sido el filósofo que tenía más que ver con la Revolución Francesa. Y este filósofo del que hablé, del que les dije, pero no les conté, es Hegel. Hegel es un filósofo que compacta el pensamiento que se ha llevado a lo largo de la historia de la filosofía y redefine el estado en el que está el mundo. Y eso es algo muy importante porque aunque Hegel sigue siendo algo idealista, él ya está pensando de otra manera. Él ya está superando el pensamiento anterior. Él es en sí una ruptura. Tan es una ruptura que luego los inmediatos posteriores van a querer ser una ruptura de Hegel. Por eso es que ven un meme de pronto de Nietzsche rompiendo con lo que hizo Hegel, ¿no? O los nietzscheanos van a decir que Hegel no es la verdadera ruptura. Esperemos que aquí no haya unos nietzscheanos muy empedernidos, porque los nietzscheanos empedernidos son un poco problemáticos. Pues no problemáticos con las otras personas. Los nietzscheanos empedernidos, gente, son los que arruinan la Navidad. Piensen en su amigo nietzscheano. Les doy un segundo. Piensen ahí atrás, piensen en su amigo nietzscheano. Su amigo nietzscheano, sí o no, raza, es el que arruina la peda. Esa reacción es la que esperaba, güey. Porque el amigo nietzscheano es el que tiene algo que decir. No importa qué hayas dicho, güey. Ese güey tiene algo que decir. Y va a terminar diciendo algo en contra del cristianismo. Así son de básicos mis amigos nietzscheanos. Pero nos gusta Nietzsche, ¿no? Leemos a Nietzsche. Nietzsche hay que recuperarlo. Pero no se olviden que Nietzsche es una especie de pivote filosófico. Luego explico eso en otro video. No hay que enfrascarnos en esta pelea. No hay que liarnos a hostias con los nietzscheanos. Me caen bien a veces cuando no hablan de Nietzsche. Los nietzscheanos son como los veganos. Te caen bien cuando no dicen qué son. En fin, Hegel está viendo su proceso histórico como la culminación de todas las cosas que han pasado en la historia. Él dice, yo aquí ya tengo todo. Hegel empieza a hacer esta onda, que no nos vamos a meter mucho en Hegel, pero sí quiero que se sepa que Hegel ya está pensando en la historia como una culminación y está pensando que en él está recayendo la máxima expresión del espíritu absoluto, y no lo está haciendo de manera, digamos, así mamona.
Hay que pensar que si seguimos un poquito su lógica en el punto histórico en el que están, cómo se están desarrollando las cosas en Europa, ese es el momento en el que el espíritu está ganando, dude, en el que el conocimiento está ganando, ¿no? Y él va a hablar de totalidades, ¿no? Y en este sentido, esta filosofía va a ser adoptada por alguien que a algunos les cae muy bien, a otros les cae muy mal. Y este es Marx. Y vamos a estar yendo muy rápido porque vamos a jugar otra vez con las imágenes del arte. De verdad, si les gusta esto, díganme. Si no les gusta, también díganme para ir viendo cómo es la mejor forma de... El día de hoy va a ser de verdad, muy ilustrativo. Las imágenes de verdad van a ser muy ilustrativas porque estamos hablando de la realidad. Entonces, Marx lo que hace es materializar el espíritu de Hegel. ¿Ok? Lo estoy diciendo de manera muy rápida, muy simple, pero va a decir, pues es que la historia es material, ¿no? Marx va a decir, es que la historia es material. Hegel, con 3 nombres. La historia es material. Tus cosas ahí no aplican para la realidad. Este acercamiento que hace, como esta ilustración que hace de la filosofía hegeliana Marx, va a dar pie a un montón de movimientos sociales que te cagas. Porque la gente va a decir, pues es que sí, la neta sí nos están pasando a joder. Y acuérdense que los franceses, como vimos en el episodio pasado, por fin hicimos algo más o menos que sigue una línea, ¿no? ¿Cuántas revoluciones tiene Francia para el siglo XIX? Como 4 ya, ¿no? Ya son 4, tienes la Revolución Francesa y las revoluciones burguesas, ¿no? Y entonces es como una cosa ahí, la Revolución Industrial también ya pasó. Entonces, Francia está hecha una cosa que es como cuando tienes vómito y vomitas y vomitas y vomitas y vomitas y luego como que ya no necesitas hacer abdominales en 3 semanas porque el vómito ya hizo todo el jale por ti. Un poco así estaba. Y hay mucho descontento social. Y tiene que ver con que la filosofía y el pensamiento está empezando a tirar imágenes filosóficas y está tratando de poner la realidad en el ojo de la filosofía. Y muchas veces a muchos filósofos que les gusta más lo metafísico y lo antiguo no les gusta tanto porque dicen, ya no estamos ocupando de lo que la filosofía debería ocuparse. Pero en verdad que problemas filosóficos no sobran, dude, como para andarnos peleando porque si tenemos que seguir hablando de una cosa u otra, ¿no? Y este conocimiento de la realidad, de ver las cosas, de decir, güey, sí está muy bien que estemos pintando a los griegos y a los romanos como se hace en el neoclasicismo, pero ¿y la gente de a pie? La gente que vive una realidad diferente a la que nosotros vivimos, que es algo que de pronto apuntamos mucho en nuestros videos de todas las secciones, que hay realidades, ¿no? Y suena medio simplón si no le ponemos mucha atención, pero pensemos que tu realidad no es la misma que el de la otra persona que está viendo este mismo video al mismo tiempo que tú. Lo único que tienen en común es que los dos están viendo el mismo video al mismo tiempo, pero en realidad tú vives de una manera, con o menos privilegio que él y tal, y no nos vamos a poner aquí con esta onda de clases, pero digamos que muchas de las cuestiones del desenvolvimiento contextual que tú tienes es diferente al que tiene la otra persona que está viendo este video al mismo tiempo. Y eso es importante notar siempre que estamos haciendo un trabajo filosófico. La cosa con la filosofía después de la ilustración es que ya se entiende que todos somos iguales o por lo menos se busca la idea de que todos somos iguales y por eso las clases son un problema. Y en tanto que existen clases, existe una división de la idea de que somos iguales. Y si hay burgueses y hay proletariado, entonces no somos iguales. ¿Sí ven? Entonces, no nos pongamos aquí muy revolucionarios. Yo nomás estoy tratando de explicarlo. Pero es obvio que incluso en nuestra sociedad aplica este mismo pensamiento. Dude, no somos iguales, dude. No somos iguales. Somos iguales como humanos, sí. Pero el Estado se acuerda todos los días de decirnos, no eres igual que el hijo del presidente. Tú... Los dos pueden tener sus Jordan 1. ¿Ok? Sus Air Jordan 1.
pero a ti te van a costar te van a costar tus zapatos. A ti te van a costar tus zapatos. Es decir, tú vas a pagar por los zapatos de los dos, güey. ¿Sí ven? Entonces, en esas realidades es que estos güeyes dicen, no, la gente que come bonito no es la realidad. ¿Ok? Entonces, tienes Hegel, tienes Marx y tienes como esta unión de ambas. Yo no los voy a poner a pelear, gente. Yo no voy a poner a pelear a ningún filósofo aquí, güey. Es lo que te dicen cuando haces una investigación. Ponlos a discutir. No, güey. ¿Por qué, güey? Es un proceso filosófico histórico y eso que te piden en tu tesis o en tus investigaciones, si eres académico, que te dicen, ponlos a discutir, está mal. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué, dude? Es esta onda de a ver quién es menos pendejo. Entonces, ¿vamos a ponerlos a discutir? No, vamos a mostrar qué dijeron, ¿no? Y vamos a decir que ambos seguían la postura que su contexto les pidió dar. Ahora, no sé si el contexto en el que bueno, más bien el sentido que le da Marx a sus textos pareciera el que corresponde a lo que dice, ¿no? Era un sujeto que vivió en Londres, estaba muy a gusto ahí y se dio cuenta por el tiempo que tenía para observar las cosas, o sea que tenía el privilegio, que la cosa no andaba bien, ¿no? En fin, a partir de esto, los artistas crean una nueva sensibilidad. Y voy a ir campechaneando esta vez los autores porque primero quiero hablar de Courbet. Ahora, Courbet, David, ¿por qué vas a hablar primero de Courbet? Porque es el papá del realismo. Es el vato que cuando no lo aceptaron en la exposición, en una exposición muy importante para poder presentar sus obras junto a los más grandes, le dijeron que no. Ese güey hizo una carpa a un lado del río para mostrar sus ¿cuál es el río que está en Francia? El Sena. Hizo su carpita y le puso el realismo de Courbet. ¡Ah! Realismo, güey. Ahora vamos a detenernos un segundo en esto, gente. No sé si lo he dicho, pero estoy seguro de que no. Pero no, nunca he hablado de realismo aquí, güey. Y les voy a explicar por qué. En 2 patadas, como se dice. El realismo no existía hasta Courbet. Ahora, ¿no existía hasta Courbet o no tenía nombre? Ese es un problema verdaderamente filosófico, güey. Las cosas son porque tienen nombre o no son hasta que tienen nombre. Las cosas existen antes del nombre o existen hasta que son nombradas. Tan, 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 tan. ¿El tiempo existe hasta que existe el reloj? Obviamente la respuesta es sí, pero no están listos para esta conversación. Lo que trato de decir es que ya existía, pero no en ese sentido. Vamos a ir aclarando qué es el realismo. ¿Han visto cuando la gente hace un dibujo o una pintura y queda muy parecida a la realidad y dicen, es muy realista? Y ustedes, sí, es muy realista. Exactamente eso no es el realismo. Y a mucha gente se caga, güey. Y es lo que me molesta de la gente que observa el arte de pronto. Que si se parece mucho a la realidad, ya es bueno. Y no es cierto, güey. Y no es cierto. Esa gente es la misma que dice, por ejemplo, que Picasso es maleta, ¿no? O que el impresionismo está bien chafa. O Van Gogh, ¿no? Que Van Gogh sí está medio puñetas, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Porque no queremos pelearnos con la gente. Porque hay mucha gente fan de Van Gogh. No sabemos por qué. O sí sabemos por qué, pero no sabemos por qué. ¿Saben sí se les pasa cuando no saben por qué algo, pero saben por qué? Cuando no saben por qué, pero saben por qué.
Ese es el problema van Goghiano. Esa es la cuestión van Goghiana. ¿Sabes por qué? Pero no sabes por qué. En fin. El realismo es mostrar las cosas con una naturalidad. Y hay una cosa que se llama naturalismo. Este naturalismo se opone al manierismo. Vamos a ir explicándolo poco a poco. No se me confundan. Está fácil, güey. Está fácil. Está en las palabras. El naturalismo es hacer las cosas como están en la naturaleza. ¿Ok? Y puede que a mucha gente no le guste esta definición, pero es que pasa algo cuando hago estas aclaraciones y estas sentencias tan rotundas. Me vale chorizo. Me vale chorizo que venga alguien y diga, en realidad el naturalismo es... Porque, mira, hasta ustedes que están escuchando van a decir... Cuando vean la respuesta, en realidad el naturalismo, todos ustedes van a decir, porque es tonto. Porque el naturalismo es hacer las cosas conforme a la naturaleza. Manierismo es volverlo todo amanerado, volverlo todo de una forma en que no se puede. ¿Ves? Ustedes ven unas imágenes de, no sé, Saulo cayéndose de su caballo y ven que está todo chueco y el caballo alargado y el caballo no puede hacer eso con su cuello, mamón. Pero lo ponen para expresar, para mostrar una especie de poder dentro de la pintura que refleje esta imposibilidad divina, ¿no? El naturalismo no va a hacer eso. Ahora, para nosotros, cuando pensamos en realismo, decimos, bueno, es que está parecido a la realidad. Pero en realidad, no necesariamente. Vamos a pensar que no quiero que me caigan piedras aquí, pero ustedes piensen en Velázquez. Velázquez tiene una pintura que ya perdí, aquí está, que es un retrato. Es que si ustedes conocen a Velázquez, ustedes saben que Velázquez es, o sea, estéticamente es cuasi orgásmico, ¿no? O sea, lo ves y dices, y Velázquez es el primero, los españoles en general, son los primeros que dicen, vamos a pintar las cosas que están ahí. Y hay un cuadro que a mí me sorprende mucho, que a mí me gusta muchísimo, del siglo XVII, de Velázquez, que es el retrato del bufón. Y es solo el bufón siendo el mismo, estando ahí. Ahora, tienen que saber que a Velázquez le gustaba retratar lo raro. Entonces, Velázquez es una persona, un pintor, que en lugar de nada más andar pintando los retratos de la gente importante, como se hacía en ese tiempo, empezó a pintar a los esclavos, a los ¿cómo se les llama? A los raros, a los que... Porque pintaba enanos, pintaba esclavos, los monstruos, ¿no? Y eso, gente, es la primera alusión al verdadero realismo. Porque el vato dice, no nomás es esta gente guapa, güey. No nomás es la gente bonita que se casa con sus primos y luego se ponen feos, güey. En realidad, la gente que está ahí, la gente que entretiene a estos güeyes está manteniendo el estatus del lugar, güey. En realidad es este bufón hermoso. No es hermoso él, ¿ok? No es hermoso él. No quiero que me cachen en esta onda romántica que la gente ahora dice que los feos son guapos. Vamos. Hay reglas estéticas, simetría, definición, estilo. Ustedes saben lo que están viendo en pantalla. ¿No? Entonces, el vato es feo. Y acuérdense que la idea del arte es crear lo bello, pintar lo bello. Eso lo impusieron los griegos y los romanos y se vino hasta acá. Se dejó venir hasta acá y terminamos empapados. Entonces quedamos empapados de esa idea y entonces Velázquez dice, no es el primero que decide eso, ¿ok? No es el primero que decide eso, pero en el sentido del realismo sí. Porque ustedes tienen los cuadros estos de que están llenos de nalgas, ¿no? Que representan cosas extrañas y están muy bonitos. Pero en este sentido ustedes pueden ver por qué esto es realismo. Dices, sabes que es una pintura inmediatamente, eso se opone a mi idea de realismo, que pienso que son los dibujantes de Instagram, que dibujan todo con un lápiz y se ve como si fuera una persona de verdad. Eso es estúpido, porque eso no es realismo. Porque si ustedes ven esas personas que se ven iguales a la realidad, aunque están hechos en lápiz, no están representando nada, güey.
Ustedes tienen una mujer perfecta que no existe en la realidad y que está hecha a lápiz. No existe en la realidad, güey. Es lo que se quejan las morras, que los estándares de belleza que no existen, que no son sostenibles, es exactamente lo mismo en el arte, güey. En el arte, si ustedes pintan a una persona que es igualita en la realidad, no necesariamente están transmitiendo nada, güey. Lo que está haciendo este vato es pintar sin Photoshop pictórico, que es lo que hacían muchos pintores, ponerle Photoshop pictórico, es decir, arreglar a la persona. Lo que está haciendo en esta imagen hermosísima que está aquí en pantalla está dibujando la fealdad del batillo. ¿Cuál es la fealdad del batillo? Tiene problemas en sus manos y están casi en el centro de la imagen, güey. Vean esas manos colocándose una sobre otra. ¿No son las manos que le ven a una persona nerviosa, a una persona que tiene problemas, que tiene ataques? ¿Sí? Y si ustedes suben su mirada después de las manos, que yo lo primero que vi son las manos y luego la sonrisa, pero vean sus ojos. ¿Vienes matando cabos? Como que lo ves y dices, ¿qué me ves, pinche visco? Y eso es mostrar en la pobreza de su realidad o en la realidad de su pobreza a un personaje. Entonces no pierdan de vista a Velázquez, que incluso en sus pinturas más famosas pone a alguien así, porque feo sabía, dude. Feo sabía. También vean a Goya, cómo a Goya le vale chorizo a veces y pinta como si nada a la gente. Lo mandan a pintar toda una escena familiar y Goya hace como, Goya entra como al romanticismo, a una especie extraña de pintura que el romanticismo es una previa al realismo, y el realismo, que vamos a ver en adelante, ahorita lo explico mejor, va a quitarse esa idea del romanticismo, ¿vale? Dice, vamos a dejar de... Como dice ahora la gente, no hay que romantizar las relaciones. Exactamente es lo que dijeron los realistas, ¿no? En fin, esta imagen pues es hermosa, digamos que tiene una... Y vean, si esto... Oye, pero los trazos y la chinga, sí, está muy bonito todo, pero... No hay una necesidad, un esfuerzo en pintar exhaustivamente los detalles, por ejemplo, del cuello. No se va a poner como en el rococó ni nada. Esto es previo al rococó, claro. Él va a trabajar los oscuros. Velázquez va a ser alguien que va a ser un tenebrista exagerado, hermosísimo. Entonces, este es el antecedente. Tienen que pensar que los franceses creían que esto está chistoso. Porque los franceses creían que los españoles eran exóticos. Y tú piensas que el francés es un cochón, güey. El francés pensaba eso del español, güey. Les gustaba pintar toreros. Les gustaba pintar toreros muertos, corridas de toros. Les gustaba mostrar la sangre del español. El español, siempre van a ver un sujeto español bailando y va a estar pintado por un francés. Hasta la fecha hay muchos franceses que quieren ser toreros siguiendo esta tradición de buscar lo exótico en lo español, ¿no? Courbet entonces es un vato que, para empezar, su historia es muy, muy interesante y nos vamos a tomar mucho tiempo en eso. Pero Courbet, para resumir, es un vato que le dijo a su papá que sí iba a ir a estudiar Derecho y se fue a pintar. Le dijo, voy a irme a la ciudad porque él es un lugar que se llama Ornán. Entonces tienen que pensar ustedes que es un güey de provincia. Es un güey que creció en el campo. Y un güey de provincia va a llevar a la ciudad siempre algo que el citadino no tiene. Experiencia. y experiencia de un mundo diferente, ¿no? Y lo que hace, una de las razones por las que se vuelve tan importante Courbet, es que su aportación como realismo es la aportación de la gente no del centro, no de la capital, no de la gran ciudad, la gente de la periferia. La gente de la periferia es la que empieza a ser representada en el realismo para el ojo del citadino. Y vean ustedes qué es lo que pasa aquí en la Ciudad de México, gente. Vean ustedes que el chilango piensa que todo le pertenece. No conoce las realidades de la periferia y cuando alguien se las muestra dice, no mames, güey, la frontera, güey, el mejor lugar del mundo. No entiende nada, güey, porque no ha vivido en la frontera. Siendo un provinciano,
este vato trae unas ideas bien locochonas, como dice la Pau. Locochonas. Consejos tengo 220. Y con esas ideas locochonas tiene dos facetas, que es la de pintar al otro, pintar a la gente que es de a pie, y autorretratos. El vato se amaba. El vato perfeccionó la idea de la selfie. Hay una pintura muy famosa que ustedes deben conocer, Desesperado se llama, que es esta imagen de Courbet, que en realidad es su cara. Es su cara, pero quiero que entiendan por qué el aporte de Courbet es tan importante. Autorretratos se hacían desde mucho tiempo, ya vimos alguno en algún episodio anterior, pero autorretratos se han hecho siempre. Pero ¿qué tal, dice Courbet, si le metemos drama? ¿Qué tal si le metemos drama al retrato? Y entonces el vato se pinta saltando, como si estuviera loco. Se pinta en la del desesperado, que es una cosa hermosa, agarrándose la cabeza, como lo pueden ver en pantalla. Y te está viendo, le crees la expresión que tiene en la cara, güey. Es decir, el dramatismo, la acción que está haciendo en el retrato se vuelve parte de la realidad que está presentando respecto a su cara. Es decir, ya no es su cara. El retrato aquí, el autorretrato, no busca que reconozcas al autor como hacía Velázquez o como hacía Rembrandt. Lo que está buscando es que reconozcas lo que está sintiendo en esa actuación. Courbet es performático, güey. ¿Ustedes creen que el performance es una morra gritando por justicia? No, güey. El performance es Courbet pintándose a sí mismo en una situación en la que no puede estar, porque no puede estar así y pintado al mismo tiempo, pero además porque está metiéndole un drama muy apegado a la cara que tiene un hombre en la realidad. Y eso es fantástico. Y como ustedes pueden ver en esta imagen, pueden ver toda la influencia de los pintores pasados. Tiene una influencia casi caravallesca en la pintura, en las luces, y obviamente Velázquez está ahí atrás y tal. Pero esta realidad no es suficiente. Esta es la parte dramática de Courbet. Sigue la parte realista por excelencia. Y no quiero mostrar muchos cuadros porque no me toma mucho tiempo y tal. Pero si ustedes quieren que hagamos un cuadro mucho tiempo, lo vemos mucho tiempo, ustedes nomás díganme. Quiero que vean esta pintura. Ustedes vieron en el capítulo anterior que la gente andaba pintando cosas bien heroicas, güey. Así, güey, que sí, los espadas de los Horacios y que la familia es importante. Y llega este vato con un cuadro enorme pintado que fue más o menos bien recibido. Y no es otra cosa, y así se llama, Después de la cena en Ornán. Y es un cuadro de 4 vatos que ya comieron mucho. Hay uno que está todo amodorrado al fondo. El otro está quedó dormido en la silla y tienen a su compa ahí tocando con el violín. El clásico amigo que se pone a tocar el kumbaya para sus amigos pedos. Ese güey, pero con un violín. Está tocando en violín Wonderwall, una cosa que siempre tocan los güeyes que no saben tocar guitarra. Hay un perro, me parece, abajo de la silla. Es que no pasa eso. Tú estás en tu fiesta en el patio, si tienen patio, o si hay patio, o donde sea, o en su casa, y están todos ahí pedos, y de repente el perro se pone abajo de la silla del que más le cae bien, y ahí se queda dormido, porque es una sensación de seguridad para el perro, ¿no? Esta escena, que es súper oscura al fondo, güey, grises, luces y la chingada, es solo la escena de algunos güeyes que se quedaron después de comer y siguieron pisteando. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué me está diciendo esta pintura? ¿Cuál es el mensaje, güey? ¿Qué me está diciendo en realidad? Y en realidad te está diciendo nada más que la realidad. Algo que pasa en un momento, casi un cuadro de costumbres llevado a la exaltación máxima. Habíamos visto que el neoclásico buscaba fundar valores para generar una identidad y eso lo hicieron apropiándose de los clásicos. Estos vatos lo que hicieron fue tomar un evento de la vida normal y hacerlo, exaltarlo en un cuadro enorme como si fuera la gran cosa, pero es la vida de las personas que tienen ustedes el sábado o el viernes por la noche que no van a trabajar y van a pistear y ese es el highlight de su semana.
Eso está representando Courbet. Está diciendo, mientras toda la gente está siendo explotada y tal, tiene un momentito, güey, para al menos sentirse un poquito libre de la siembra y tal, ¿no? Y cuando el realismo, cuando Courbet se da cuenta de que esto tiene un sentido, de que esto tiene una razón de ser, empieza a tomar casi construcciones de un friso griego para mostrar situaciones sumamente lúgubres. En esta pintura que están viendo, que es un entierro, ya puso a la morra preparando el entierro, ya puso a los güeyes pisteando, dibuja todo un entierro con un montón de gente como en procesión, pero el vato está emulando y no sé si está satirizando un friso griego. Y es en realidad una imagen griega puesta al servicio de la representación de un entierro y lo que está en el centro. Literalmente es el hoyo. Es decir, tú ves al chico que está hincado en el centro y ves que hay un hoyo enfrente y sabes que es un entierro. Ves al sacerdote, ves a la gente que está ahí y es otra vez un entierro de gente de provincia porque se supone que es un entierro en Oranán, el lugar donde él crece. Y es no hay nada, está Jesús ahí atrás, pero no hay como la exaltación del religioso, del valor. Está diciendo, así como se ve desparpajada esta gente, así se ve la realidad de la gente ahí. Este es un entierro, este es Ornán, es un hoyo. Y este cuadro pues es una cosa magnífica, es como la representación de la perfección de lo no bello. Y eso es el realismo, la representación de la perfección de lo no bello. Demasiado sion, barras. Courbet no va a parar ahí y va a tener imágenes, desnudos y tal. Pero una última pintura que quiero que vean de Courbet es los Picapiedra, los Flintstones. Los Picapiedra es una pintura en la que Courbet pone de manera sumamente natural a dos güeyes que están picando piedra, que se dedican a picar piedra, que su trabajo es romper la piedra. Y es un cuadro que representa la vida real de la gente de a pie. Y es un cuadro que te va a contar hasta antes de Courbet, cuando se pintaba a un esclavo, a un trabajador o a un obrero, estaba feliz. El obrero estaba feliz. Estaba así. ¿Saben cómo estaban los obreros antes de Courbet? Como los de Pocahontas en la canción de cavar, cavar y oro sacar, que todos están cantando. Cavar y oro sacar. Así eran los obreros en la pintura antes de Courbet. ¿No les jode? Pues Courbet dice, no es cierto, güey. No es cierto, la realidad es otra. La realidad es que la gente no quiere estar ahí picando piedra, güey. La realidad es que esa gente trabaja mucho, güey, para que esa piedra sirva para hacerle su palacio a un puñetas que come pastel. Ese es el pedo del realismo, güey. El realismo no es que tu dibujo se vea igual que el de la foto. Eso es otra mamada. El realismo es representar al güey de la foto como no se ve en la foto, güey, como se ve en la realidad, güey. El realismo es llevar la expresión del arte a el dibujo del alma del modelo, güey. Ya lo dije. Eso es lo que quería decir. Y este realismo va a representar el realismo del proletariado. Courbet era un güey que de verdad andaba poniendo su cara en cualquier revolución que se encontrara, ¿vale? Pintaba a filósofos socialistas, pintaba a revolucionarios. Y él mismo fue exiliado de Francia porque con sus revoluciones tumbó un monumento, güey, y se lo cobraron y no lo pudo pagar. Y tuvo que salirse. Pero Courbet obviamente no es el único. Yo puedo hacer todo un video de Courbet. Y hay una imagen más que quiero que vean, pero esta imagen es de Daumier y es uno de mis cuadros favoritos en la historia. Es uno de los cuadros más realistas, más hermosos. Y esta es una prueba de que el realismo no tiene que verse en lo físico. Este cuadro es la prueba de que el realismo no está en la ejecución de la realidad como dicta el ojo, sino como dicta
el alma. Esta pintura que están viendo se llama Carruaje de Tercera o el Vagón de Tercera o Los Tripulantes del Carruaje de Tercera o del Vagón de Tercera. Y no sé si ustedes han viajado en el metro o en el bus o en lo que sea que haya donde van, que es el colectivo, el transporte público. Cuando yo crecí en Tijuana, había una ruta que era la Obrera Centro y siempre me tocaba ir o venir hacia mi casa en esa ruta, que era la más rápida. Pero llegaba a una zona de la ciudad que era muy pobre, que era de paracaidistas, de gente que había llegado y había tomado un terreno y vivía ahí y se iba al centro a pedir dinero. Vivían en la Obrera, tomaban un bus y salían con sus hijos, porque eso es lo que hacen muchas familias. Sale la mamá con 3 hijos o nietos, incluyendo un cuarto que lo tienen colgado en su... ¿Cómo se llama esa cosa? Que está perrísimo, güey. Pobre niño, yo creo que queda chueco. Pero que se amarran en el rebozo al bebé y lo traen colgado ahí. Y se subían a ese autobús, iban al centro y lo que hacían era o vender chicles o solo pedir dinero. Y los niños eran los que hacían el trabajo. Y esta pintura me recuerda mucho cuando yo era niño y iba con mi mamá, que también usábamos el autobús. Y de repente tú veías a los niños de ida con muchas ganas de jugar y la mamá preocupada viendo por la ventana. Y sabías cuál era el futuro, el futuro de ese día, que era ir a pedir dinero, ir a buscar dinero de las dádivas de la gente tijuanense en el centro. Y sabías que por lo menos buscaban sacar el suficiente dinero para poder pagar el bus de vuelta. Y a veces intentaban no pagarlo. Y yo me acuerdo mucho de que cuando me tocaba regresar en la noche, que íbamos a algún lado tarde, y regresabas y ellos venían en el mismo autobús, estaban los niños totalmente cansados, tirados en el pasillo del autobús. Las mamás, después de sudar, olían a sudor, olían a hierro y a tierra y a sudor. Y tú podías ver cómo la gente no tenía ninguna intención en no hacerle notar a esas personas que les molestaba su presencia. Tú podías ver cómo la gente los malmiraba, lo escuchabas. En Tijuana se les llama a esas personas, bueno, a esas señoras, las Marías. Y tú veías cómo maldecían a las Marías por no hacer algo diferente a lo que hacían, por seguir con sus costumbres, con mucha ropa encima, muchas telas, sus trenzas. Y la gente no comprendía que ellos no tenían agua potable, que no se podían bañar, que el Estado los tenía totalmente olvidados y marginados y que esa era una realidad que nosotros, aunque tampoco teníamos mucho, no podíamos tener una comparación con ellos. No podíamos, por un lado no podíamos sentirnos mejor porque éramos pobres, pero por otro lado no podíamos imaginar la idea de dormir en una casa hecha de lonas, cartón y láminas que recogieron de un basurero. Y esta imagen, perdón el excursus, esta imagen es una representación de esa. La imagen tiene una composición hermosa, los planos son perfectos, el manejo del horizonte del camión es hermoso. Y la señora del centro, que parece la madre de familia, que me recuerda mucho a estas señoras, cansada, ya vivió mucho, hay arrugas, que son solo líneas, güey, son solo trazos en la cara de la figura. La figura que está justo detrás de ella ni siquiera tiene rasgos faciales, solo puedes ver cómo Daumier es tan genial y tan exacto que solo pintando unos trazos casi impresionistas en la cara de la persona de atrás, sabes que está cansada, triste y quiere llorar. Y la señora de enfrente está cansada, ni siquiera tiene blanco en los ojos, es un cuadro casi monocromático. La señora a un lado, que seguramente la intención era mostrarla como si estuviera amamantando, pero no se puede ver así. El niño, que como les decía en mi historia, dormido a un lado de la abuela, sentado del otro lado de su mamá, un señor con sombrero detrás,
todos intentando llevar una vida más o menos feliz en un bus que los va a llevar a un lugar después de trabajar, y van a llegar y van a tener más problemas porque hay que revisar que nada se haya tirado, que si tienen agua, que si no, que si hay algo que comer, que si consiguieron dinero. Yo veo la canasta de la señora y se ve un poco vacía, ¿no? Lo que significa que va a llegar a nada, güey, a dormir para engañar al hambre, güey. Esa realidad es la que quieren pintar los realistas. Y algunos eran burgueses, güey. O sea, Courbet, del que hablaba antes, es un pequeño burgués. Y aún así, muchas veces, como pasa ahora con los fresas, que ahora creen que tomarse foto con el indígena es ayudar al indígena, porque ahora son imbéciles y no son artistas. Son los que buscan un poco voltear esta situación, que es más o menos Courbet, que es un provinciano que no ha probado como las delicias de la ciudad con mucho dinero, sino hasta que ya crece y que le miente a su papá. Pueden ver estas cosas. Este cuadro es hermoso porque en la composición, donde el centro es esta señora y la cara de una señora joven con la misma expresión que tiene ella, es decir, el futuro de la señora de atrás y de la señora de adelante es el futuro de la anciana del centro. Y puedes ver al final más ancianos, gente que tiene caras, digamos, casi mortuorias. Tienes una señora y otro señor ensombrerado al fondo. Y son marcas nada más en la pintura, marcas en el lienzo que te dicen: esta persona es una persona cuya realidad es diferente a la realidad que tú crees que es la que llevan toda la gente que ves en los cuadros, güey. Esta realidad, la realidad que te está pintando el realismo español y francés, que ya no voy a alcanzar a tomar. Quería mostrar cuadros de Rosales y no los voy a alcanzar a poner ya, porque los españoles son una pistola para el realismo también. Estos güeyes te van a decir: está muy bien tus pinturas de lo clásico y de lo religioso. Y está muy bien lo que haces con tu identidad. Porque si algo va a ser el arte, es no criticar el pasado. Va a querer separarse de él, pero va a tomar todo lo que puede de lo anterior. Hasta las últimas vanguardias, que pues quién sabe qué intentaron, ¿no? Pero esta imagen de esta es la realidad de la persona que tú no alcanzas a ver mientras estás en tu museo, te la voy a llevar a tu museo y te la voy a poner enfrente. Y no solo eso, vas a ver en la decadencia de la realidad de otras personas la belleza, la misma o más belleza que le ves a tu cuadro clásico pintado por un autor que se leyó en griego a Homero y a Erasmo en latín. Así pues, con este hermoso cuadro, y me quedo pendiente con más, porque el realismo es extenso y bello, pero hay que hablar mucho de Courbet y hay que hablar mucho de ese realismo casi destructivo de la idea de lo bello. Es, digamos, ¿cuál es la intención de esto? Habíamos dicho que en el neoclásico el pensamiento estaba generando revoluciones. Cuando pasan las revoluciones, empieza la idea de tomar conciencia. Y la filosofía estaba empezando a tomar conciencia. La filosofía, el pensamiento, la literatura. Se pasa de esta etapa que es el romanticismo, del que haré próximamente un video también, para hablar de las cosas que estaban en la realidad, para presentarlas como un objeto para apreciarle lo bello. Y no lo bello en el sentido de la ejecución necesariamente, sino en la expresión de la experiencia estética que se puede tener de las caras que representan la vida real de los hombres y de las mujeres que no necesariamente viven como vivían los dioses griegos. Porque por más que todos digamos, yo soy tal dios y yo hago tal cosa, no somos otra cosa que una cosa inolvidable, sustituible, superada por las máquinas, que solo se puede aferrar ahora, hoy en día, a las pocas sensaciones felices que el mismo sistema nos da para que nos sintamos bien. No te preocupes, dude. Estás cansado, te subes al bus, te toca ser un güey de bus de tercera,
Pero si subes una foto, alguien te va a dar un like y vas a estar muy a gusto con eso. Ahora, nuestra realidad, nuestro mundo percibido a través de las redes está totalmente en contra de este realismo. Vivimos en una sociedad antirrealista, porque no solo no queremos ver la realidad como la que tenemos nosotros de verdad, sino que la engañamos fingiéndola frente al resto y entonces damos la impresión de algo. Aceptamos todo el tiempo que lo que nos dice el sistema que es bueno o consumible es lo que hay que consumir, y eso nos da la impresión de que tenemos una especie de poder por encima de los que no lo disfrutan. Y tenemos la osadía de decirle a personas como la doña de esta pintura que está en ese vagón porque quiere, cuando en realidad hay una predisposición casi estructural, casi natural, casi impositiva de que no podemos, que como dice el dicho, el que nace pa' maceta no sale del corredor, no pasa del corredor. Seguimos viviendo en un feudalismo bien extraño, güey. Seguimos viviendo vivimos ahora en el feudalismo de las redes sociales. Eso. Vivimos en un lugar en donde nos dicen que si estamos en un sitio nos vamos a quedar ahí y tenemos que estar contentos con eso. Pero el falso emprendedor nos dice, pero puedes salir de ahí si le echas ganas. y si evades impuestos. Tienen que pensar que muchas de estos personajes, de estas figuras que representan a los realistas, no están haciendo trampa. Y lo que se representa en las pinturas de lo clásico, del mito, de lo religioso, es gente que hizo trampa. Gente que tuvo una historia en la que un dios metió mano. Gente que tuvo una historia en la que el escritor metió mano. Gente que usó una triquiñuela para llegar a donde está. Esta gente, la gente real, la gente que vive siempre en el mismo estado y que no era representada en el arte hasta el realismo. Gente que no cometió estas triquiñuelas, estas mañas para avanzar, es la gente que representa a la mayoría de las personas. El realismo va a representar a el pobre, va a representar a la mayoría, va a representar a la gente que nos habíamos negado a ver en el arte hasta ese tiempo. Va a inventar la realidad dentro del arte, y eso va a romper con todos los esquemas que se habían planteado desde lo griego, y va a hacer que el pensamiento de su tiempo, que era ya un pensamiento que estaba saliendo del idealismo para hablar de la realidad, se vea plasmado también en la realidad de las personas que no son poderosos, pero que tienen emociones poderosas, que tienen tristezas poderosas, que tienen enojos poderosos y que tratan de vivir la vida lo mejor que pueden con lo que tienen. Y creo que eso es lo que quería decir. Y eso es el realismo, decir que las cosas no están bien y que no hay que esconderlas, gente. Creo que vivimos en una sociedad que prefiere esconder las cosas que están mal, quitarlas del arte. Decimos, hay que dejar de poner tales escenas en las películas. Pero ¿por qué si existe? A mucha gente no le gusta el cine mexicano, por ejemplo, porque es muy realista, porque dice lo mal que está México. Y dice la gente, y dice con mucha razón, dice, pero ¿para qué quiero yo ver una película que me va a decir cómo están las cosas, güey? Nomás me voy a enojar más. Pues sí. Pero también te va a hacer pensar en por qué están mal las cosas y saber que no es tu culpa que estés ahí y que no eres pobre porque quieres y que te toca ser la señora en el vagón del tren solo porque te tocó vivir en un contexto donde hay gente que prefiere hacerse rica para sí misma que tener un poco de empatía con los otros. Y generalmente, no importa dónde estés, siempre hay alguien que te va a ver de la manera que la gente en el bus miraba a las Marías y a sus hijos tirados en la mitad del pasillo, porque al final siempre va a haber alguien que cree que tiene una superioridad moral. Y el realismo está para mostrar ambas caras. Y eso era. Salud. Me alargué más de lo que quería.